soy Eladio González, editor general de Expansión. Bienvenidos a este espacio de Law for All. Aunque las marchas por los derechos y la inclusión de las personas LGBT cumple 42 años en México, hace tan solo 10 años aún no tenían el alcance mediático que tienen hoy. American Express fue la primera empresa en México en crear una red interna de colaboradores LGBTQ y formar un contingente oficial para representar a la marca en la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México, cuando ninguna compañía se atrevía por entonces. Este año, la red interna Pride de American Express celebra 10 años desde que se fundó, con solo 5 personas y hoy cuenta con más de 1000. Adicionalmente, con el paso de los años, American Express ha sido pionera en la implementación de beneficios para empleados de la comunidad LGBT en México. Y bueno, lo que vemos es que cada vez más empresas se interesan por la inclusión y la diversidad en sus organizaciones. Para muchas es una ventaja competitiva, mientras para otras todavía es un concepto que no saben integrar a sus políticas y sus valores corporativos. Justamente de esos temas quiero hablar el día de hoy con Jorge de Lara, director general y vicepresidente de Global Commercial Services para América Latina de American Express, quien además es sponsor ejecutivo de Pride, la red de colegas LGBT más de Amex, dedicada a promover la inclusión, equidad y diversidad en el entorno laboral. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Eladio, muy bien, muchas gracias. Gusto verte virtualmente. ¿Todo Igualmente, bien? me da mucho gusto volver a verte. Coméntame, Jorge, ¿qué ha cambiado en los últimos años en el significado que las empresas dan a los términos de diversidad e inclusión? Pues mira, primero que nada, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Creo que a lo largo de los últimos 10 años han cambiado muchas cosas. Como bien mencionaste, nosotros fundamos la red Pride para miembros del colectivo LGBT más hace 10 años en American Express México. Empezaron 5 colegas y fue creciendo orgánicamente los últimos 3 años, aproximadamente tres años y medio, de manera acelerada. La gente está viendo cada vez más, están oyéndolo más, pero están viendo muchos más beneficios y tienen muchas más ganas de integrarse por varias razones. La primera, cuando empezó, era un tema. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo funciona esto. En realidad era un tema más de visión de la compañía, de cómo hacer de American Express una empresa más inclusiva, más diversa, por supuesto, más equitativa, pero sin mucho conocimiento, sin muchas reglas, sin muchas políticas. En realidad había muchas más ganas y voluntad que ciencia al respecto. Entonces, al principio no había políticas claras en la empresa. Empezamos Pride, empezaron porque yo no fui fundador, no estaba yo en la compañía todavía en ese entonces, pero cuando empezaron no había una serie de políticas claras en cuanto a cómo manejar a los colegas, qué tipo de políticas y reglas tenía que seguir American Express para ser más inclusivo. Entonces fueron aprendiendo, pero realmente muy rápido. Los primeros años fueron de asegurarnos de tener todas las políticas, tanto de contratación como de manejo de todos los colegas dentro de la compañía, que cómo podía American Express hacer mucho más igualitaria y más equitativa a la empresa, esto es, derechos de matrimonio, de reconocimiento, de matrimonio a personas del mismo sexo, facilidades para adoptar a parejas del mismo sexo, inclusive facilidades desde un punto de vista de seguros para personas transicionando de un sexo a otro. Entonces fue un proceso a lo largo del tiempo, fuimos aprendiendo todos como compañía. Los últimos años el crecimiento acelerado creo que se debe a que la compañía, por un lado, está totalmente dedicada y está muy comprometida en asegurarse de tener una empresa equitativa para toda la base de colegas, muy diversa porque fomentan mucho la diversidad, pero más importante, no nada más la diversidad como tal, sino la inclusión para asegurarse que toda la gente que trabajamos ahí nos sentimos parte de la compañía, nos sentimos incluidos y se fomenta muchísimo que toda la gente se sienta parte de la compañía, inclusive cuando hay por razones personales, hay pequeños grupos o personas que no se sienten tan incluidos o no tienen la confianza todavía, los empujamos y los invitamos
a que se sientan incluidos. Entonces ha cambiado mucho a lo largo de los años. Si tomáramos una foto del 2010 y una foto del 2020, podríamos ver claramente y drásticamente los cambios en políticas de inclusión en cuanto a la ley para reconocer a los esposos o esposas de personas del mismo sexo, todo lo que te dije, adopción, transición y muchas otras más. Ujú. Como decía, pasaron de ser un grupo de 5 personas a tener más de 1.000 personas a día de hoy, no solo de la comunidad LGBT, sino también aliados. Y creo que esta parte de aliados es muy importante porque vemos que a veces estos grupos de apoyo a comunidades vulnerables no generan ese impacto porque no se involucra el liderazgo de la empresa. ¿Cómo ha sido eso por parte de American Express, ¿no? ¿Cómo han conseguido formar esa red tan extensa y, pues, obviamente tener ese impacto en el liderazgo de la empresa? Pues mira, ha sido un camino, un journey que ha costado mucho trabajo, pero lo más importante es el involucramiento y liderazgo. Hemos hecho parte de nuestro entrenamiento formal que toda la gente que lleva colegas a su cargo dentro de la organización tenga claridad en cuanto a qué significa diversidad, qué significa inclusión, qué significa LGBT más de entrada, que muchas veces hay desconocimiento, no de mala voluntad, sino desconocimiento. Entonces nos hemos abocado a la tarea de asegurarnos de que todos entendemos perfectamente bien de qué se trata. La red fue un facilitador muy importante. Creamos adicional a Pride, creamos otras redes dentro de American Express que nos han permitido utilizar ese mismo conocimiento y esas mismas prácticas para poder homologar el conocimiento de cada red y por qué es importante que seamos aliados. Mencionaste, ciertamente somos más de 1,000 colegas hoy día, pero yo diría que el 20-25% son aliados, no son miembros del colectivo. Entonces, esto ha sido a raíz de que estamos explicando todos los días qué significa ser un aliado del colectivo, por qué es bueno, por qué es importante hacerlo. Y nos aseguramos de que cada líder, como te decía hace ratito, el tema de inclusión. Los líderes tienen dentro de su tarea y de sus descripciones muy explícitas es asegurarse que todo el equipo a su cargo se sienta incluido, se sienta parte de, se siente identificado. Entonces es muy importante que los líderes tengan las herramientas y el entrenamiento para saber cómo se debe de tratar a cada persona del equipo, independientemente de su edad, raza, por supuesto, orientación sexual, todo tipo de diferencias que podamos tener. Ujú. Comentabas, ¿no? Que hace 10 años, pues las políticas, ¿no? Que iban a implementar, pues no estaban tan claras, ¿no? Fue un poco, me imagino que a prueba y error o con asesoría o, bueno, de muchas maneras, ¿no? Que en estos 10 años han podido ir mejorando, ¿no? Esa calidad de vida de las personas LGBT en Amex. Y me gustaría justamente saber cuáles son los retos, ¿no? Para implementar estas políticas de inclusión, ¿no? Especialmente hablando del tema de orientación sexual, que como sabemos es un tema muchas veces no visible, al contrario de lo que sucede con otros grupos vulnerables, ¿no? Es correcto. Lo primero que tenemos que hacer es identificarnos. Si bien no es mandatorio que declares tu orientación sexual al entrar a American Express, los invitamos a través de la red explicándoles por qué tenemos que tener esa visibilidad, saber de qué tamaño es nuestro colectivo, totalmente voluntario. Mucha gente lo manifiesta voluntariamente, quienes no y deciden así mantenerlo como un tema confidencial, así lo hacemos. Pero lo importante fue entender las leyes de México, cómo estaban las leyes evolucionando y qué tanto tenían o reconocían al colectivo LGBTB más en un principio. Entonces fue un tema de investigación para asegurarnos de tener perfecta claridad qué es lo que se puede hacer en cuanto a temas laborales. Fuimos trabajando, fuimos construyendo con nuestros equipos de Colleague Experience, con el equipo de relaciones laborales, para asegurarnos de que ofrecíamos lo que ofrece, lo que por ley debemos ofrecer, pero mucho más de lo que teníamos legalmente
contractualmente para asegurarnos de incluir a todo este segmento. Esa es la parte de temas laborales. Por el tema de inclusión, como te decía, nos aseguramos de que cada líder entiende perfectamente, independientemente si sabe o no sabe, como bien decías, el género pues es muy visual, sin embargo, la orientación sexual es algo que se ve o no se ve, y si tú lo quieres manifestar, lo haces, si no es algo confidencial. Entonces, asegurarnos de que nuestros líderes tienen el entrenamiento formal para poder trabajar con todo tipo de colegas independientemente de cualquiera de estas características. Entonces ha sido bien importante y es un tema constante, es un reto a lo largo del tiempo mantenerlo, porque en un principio puedes dar un entrenamiento, la gente lo entiende, la gran mayoría de los colegas y las colegas lo entienden muy bien. El reto mayor es cuando lo implementamos y mantenerlo a lo largo del tiempo, asegurarnos de que toda la gente se siente completa y se siente plena yendo a trabajar y no tiene ningún tipo de angustia, ansiedad o miedo, no tiene que vivir dos vidas como la vivimos muchos y muchas desafortunadamente en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito laboral. Lo que buscamos es que nuestros colegas se sientan completamente plenas y plenos a la hora de ir a trabajar a la oficina y poder ser ellos mismos en todo momento. Ujú. Justamente ahora, este mes, la revista Expansión ha publicado de nuevo, ¿no?, la segunda edición del listado de los 41 más un ejecutivos LGBT en México. Tú formaste parte de ese listado el año pasado, en la primera edición. Este año, pues, te echamos de menos. Esperamos volver a verte en sucesivas ediciones. Y nosotros mantenemos que no se trata solo de un tema de mejorar la convivencia y la calidad de vida de los colaboradores dentro de una empresa, sino que se trata de una ventaja competitiva, ¿no? Las empresas que son inclusivas, que abrazan la diversidad, son más competitivas. ¿Nos puedes decir desde la perspectiva de Amex qué pruebas tienen de que justamente al ser una empresa inclusiva, eso les beneficia desde un punto de vista de la competitividad? Por supuesto que sí, hay muchísimas pruebas, tanto internas como externas. Voy a empezar por las internas, que son las más evidentes. Al tener a tu base de colegas eh, tranquilos, contentos, felices de trabajar y de ser parte de esta empresa que los reconoce, que los respeta, que los apoya y que los hace sentir incluidos, la reacción es inmediata. El compromiso y la fidelidad con la empresa, la lealtad que tienen hacia la empresa, es increíble. Te das cuenta en conversaciones, yo hablo mucho de estos temas en la compañía, con todos los niveles de la organización, en todos los distintos equipos, y la realidad es que lo agradecen muchísimo. El sentirse identificados, sentirse bien recibidos, sentirse bienvenidos, hace que se genere una lealtad a la marca que genera muchísima eficiencia, que genera mucha más productividad, que genera una fluidez en la organización, una armonía en el trabajo extraordinario. Por otro lado, al sentirse tranquilos de expresarse libremente, puede manifestar su creatividad en muchísimas maneras, sus ganas de hacer cosas distintas, de innovar, de retar el statu quo, por qué hacemos las cosas como las hacemos. Al sentirse tranquilas y plenas toda la base de colegas, producen mucho más, se sienten más comprometidos y trabajan buscando siempre mejorar los resultados de la empresa. ¿Por qué? Porque saben que la empresa les está retribuyendo de alguna manera u otra, les está retribuyendo, quieren entregar algo más a la empresa. Eso, un ejemplo muy claro desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista externo, un porcentaje cada vez más grande de empresas, ya sea clientes corporativos o clientes personales, buscan más hacer negocio o ser clientes de una empresa que abraza estos valores, pero que no nada más los abraza desde un punto de vista de misión o de valores que ponen en la pared de la oficina, sino realmente que los viven. Entonces esto permea. Mencionabas el ejemplo de Pride, fuimos el de las primeras empresas, si no la primera, que marchamos hace 10 años. Hoy día ya más de 120 empresas marchan. Nosotros marchamos con una vocación de ayudar a nuestros colegas, darle visibilidad a nuestros colegas, que se sintieran orgullosos de ser quienes son,
pero también de mandar un mensaje hacia las empresas en México. Debemos de ser cada vez más inclusivos, cada vez más incluyentes, cada vez más diversos. Entonces, de cara a las empresas clientes de American Express o a los consumidores individuales, cada vez más buscan hacer negocio y darle su negocio a empresas que verdaderamente viven estos valores y que realmente la base de colegas de la empresa se siente plena trabajando ahí, lo identifican y se sienten más identificados nuestros clientes y quieren hacer negocio con nosotros. Entonces es un beneficio por partida doble, por partida de manera interna, nuestros colegas son muy leales y externamente cada vez más empresas y particulares quieren hacer negocios con empresas que son diversas e incluyentes. Ujú. Justo lo que dices es importantísimo, ¿no? Porque el tema de la visibilidad de la comunidad LGBT y los derechos y la inclusión y la diversidad, de todo eso se habla mucho durante el mes de junio, pero luego muchas empresas directamente lo apartan, ¿no? Y incluso, pues es un poco cuestionable, ¿no? Las razones, los motivos por los que esas empresas salen a marchar o se dicen ser inclusivas. Entonces me parece muy importante que empresas como American Express apoyen, ¿no? E incluso sirvan como esa locomotora, ¿no? Que les señala a las empresas por dónde va, cuál es el camino, ¿no? Dicho esto, me gustaría saber este año, ¿no? En estas condiciones tan especiales que estamos viviendo, ¿qué es lo que va a hacer American Express ahora a lo largo del mes de junio para seguir apoyando? No al interior, porque eso pues es algo que ya hacen siempre, sino el tema de la visibilidad hacia el exterior. Pues sí, definitivamente es importantísimo lo que dices. El mes de junio se hace mucho ruido, hay muchos eventos, hay muchos festivales. Sin embargo, antes y después se calla la conversación, se deja de hablar del tema y esto no es un tema de un mes, es un tema de 365 días del año, de 12 meses. Entonces es importante que lo mantengamos en la agenda, tanto interna como externa. ¿Qué vamos a hacer? El 18 de junio tendremos un evento para celebrar los 10 años de Pride. Estaremos nosotros, American Express, como representantes del grupo. Estaremos teniendo varias, ahora sí que eventos virtuales. Tendremos pláticas, tendremos webinars, tendremos algunos videos, algunos testimoniales de gente que ha contribuido a lo largo de los años, pero eso es nada más durante junio. Habrá un evento, el desfile virtual, una semana y media después, también estaremos presentes ahí como empresa. Queremos seguir siendo parte fundamental de la marcha en México. ¿Por qué? Porque es algo que para nosotros es fundamental que se siga viendo una marca como American Express comprometida con la diversidad y con la inclusión. Pero para el resto del año tenemos un plan muy interesante y muy ambicioso de seguir haciendo dentro de American Express nuestro entrenamiento que te comentaba para darle visibilidad al colectivo, para entrenarnos a todos y entender perfectamente cómo trabajar en entornos diversos. Y aquí no hablo nada más del colectivo, hablo de todos los distintos grupos que puede haber. Es fundamental que mantengamos ese entrenamiento. Por otro lado, pláticas con otras compañías nos han invitado, hemos tenido invitaciones para platicar con otras compañías sobre cómo le están haciendo, cuál fue el journey o el camino que siguió American Express para poder llegar a este momento en cuanto a temas de diversidad e inclusión y los reconocimientos que hemos tenido por hacerlo. Entonces estamos apoyando a otras empresas, platicándoles lo que hemos venido haciendo, cómo empezamos, cómo se fue formando, qué temas tuvimos que ver con nuestros equipos de Colleague Experience o de relaciones laborales o legales, etcétera, de compliance internos. Entonces, para nosotros eso es bien importante, pláticas internas, entrenamiento interno y de manera externa seguir apoyando a otras empresas en su camino para ser empresas más incluyentes, diversas y, por supuesto, eliminar la discriminación que tenemos en el entorno laboral
debido a este tema, ¿no? A una orientación sexual. Es triste que todavía tengamos en México y en muchos países, pero hablando de México en lo particular, que todavía tengamos discriminación por este tema, ¿no? No nada más es triste, es totalmente injusto, sino es una mala decisión por parte de las empresas también. Sí, desde luego. Y esa discriminación además muchas veces se traduce en un techo de cristal, que las personas de la comunidad LGBT pues no puedan aspirar a puestos de liderazgo, no puedan progresar en sus carreras, ya que ese tema, si es abierto, puede suponer un hándicap. Justamente tú eres un ejemplo de lo contrario, ¿no? Y me gustaría saber, desde tu posición, cómo, cómo valoras el impacto que tiene la diversidad en los equipos directivos de las empresas del que tú formas parte, por ejemplo, en American Express. En efecto, yo soy una muestra, ¿no? De esto. He tenido la oportunidad de acceder a distintas posiciones dentro de la compañía. Te voy a responder en dos partes. La primera es bien difícil el camino que se tiene que seguir dentro de la organización para crecer, porque en efecto hay techos de cristal, inclusive en empresas que manifiestan abiertamente ser inclusivas y ser diversas y aceptar cualquier tipo de orientación sexual en este caso particular, pero la realidad es que llega un momento que te topas con ese techo, no hay posibilidad de moverte, no hay posibilidad de crecer más. Yo lo viví personalmente hace algunos años en otra empresa en la que trabajaba, me sucedieron dos cosas. La primera, me tocó eh, ser testigo de cómo pues corrieron de la empresa a una persona por su orientación sexual, explícitamente por eso. En ese momento yo todavía no era abiertamente gay en la organización. Me sorprendió muchísimo, fue un shock a mi sistema muy, muy fuerte. En ese momento me di cuenta que si yo no hacía algo al respecto, yo podía hacer el siguiente. Y los que venían detrás de mí iban a sufrirlo igual. Entonces, que alguien tenía que empezar a hablar del tema y alguien tenía que decirlo. Entonces, para mí ese fue el primer evento que me sacudió muy fuerte para empezar a ser mucho más vocal y abiertamente eh, ser un advocate y ser un sponsor y empezar a hablar del tema mucho más abierta en la organización. Por supuesto que en ese momento decidí salir del closet, en ese momento abiertamente a mucha gente. Eso, por supuesto, me acarrió temas bastante fuertes en algunos casos, sorpresivos. Te sorprendería ver la gente cómo reacciona ante estas, cuando tú o les comentas acerca de este tema. Las reacciones son de todo tipo, unas muy buenas, unas muy malas, unas totalmente inesperadas, positivas y negativas, pero hay reacciones muy diversas. Y la segunda cosa que me pasó fue pues ese techo de cristal, en realidad se convirtió de concreto, ya no de cristal. O sea, realmente para mí fue un stopper completo. No hubo duda al respecto. Tomé la decisión de salir de ahí, pero también tomé otra decisión súper importante para mí, no volver a, al closet, básicamente. Sin embargo, para la gente gay, pues todos los días tienes que salir, esa es la realidad. Cada que conoces a alguien y cada vez que sale el tema, vas creciendo, te preguntan por la esposa, por la novia, por los hijos, por cada día se toca mucho este tema, particularmente con el colectivo, entonces pues es un tema de hacerlo todos los días. Yo decidí no volver a esconderlo, no volver ni a evitar, ni a evadir, ni a darle la vuelta a estas preguntas. Simplemente cuando salían, muy directamente y tan tranquilamente como decir, no me gusta el té, me gusta el café. ¿Va? Es, es, es una opción, que no es en este caso no creo que sea una opción, es más una orientación. Sin embargo, lo hacía ver como un tema que no tiene relevancia para ser comentado o discutido o que pueda influenciar cualquier tipo de decisión posterior. Entonces eso me ayudó mucho porque me fui sintiendo cada vez más cómodo en mi camino profesional y definitivamente me ayudó en algunos casos porque la gente se sorprendía de mi naturalidad y
en algunos casos me ayudó también a seguir creciendo profesionalmente. Cuando entré a American Express, entré completamente fuera del closet. Me encantó cuando tuve oportunidad que ya pude casarme, que era legal en la Ciudad de México. Yo me casé con mi ahora esposo hace ya 5 años y medio. El poderlo dar de alta dentro de la empresa como mi esposo fue un momento de grandísimo orgullo para mí. Me puse a pensar qué hubiera sido hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Era impensable, en realidad. Era ilegal, tristemente, porque no era un tema legal, pero era impensable también socialmente. Entonces, para mí ese fue un gran hito. El llegar ahí me di cuenta que pues había recorrido mucha gente, mucho camino antes que yo para yo poder haber logrado eso, ¿no? En el tema directivo, ya que entré al equipo directivo de American Express, me di cuenta que mientras más diverso es un grupo, más rica la conversación. Y aquí estoy hablando de todo tipo de diversidad. Las empresas que abrazan la diversidad como una práctica, no como un logo o un tema para pintar en una pared, realmente ven los beneficios. Entonces, a la segunda parte de tu pregunta, en American Express he visto que se enriquecen muchísimo las conversaciones, porque los equipos, no nada más el equipo directivo, pero es una muestra, es un reflejo, a toda la organización se va cascadeando esta práctica de tener equipos sumamente diversos. Y eso hace mucho más ricas las conversaciones. Somos un microcosmos, somos una muestra del mercado, de lo que está pasando allá afuera. La realidad es que mientras más opiniones, más diversas, tengas en la mesa, vas a encontrar soluciones o proyectos o ideas mucho más apegados a las necesidades reales del mercado. Ujú. Eh, Justamente temas de discriminación como el que tú nos comentabas, ¿no? Que viste y viviste en primera persona. A día de hoy en México ya está penado, ya existe una ley, ya existe una norma de no discriminación. Anteriormente ya existía una norma de inclusión. Sin embargo, esas cosas siguen sucediendo y lamentablemente México sigue siendo un lugar pues no seguro para la comunidad LGBT. Tú que tienes una perspectiva latinoamericana, pero bueno, tienes una perspectiva también global, trabajas en una empresa global. ¿Cómo dirías que está México? ¿En dónde estamos parados en México en cuanto a inclusión de las minorías en relación a otros países del mundo? Híjole, mal. Realmente estamos atrás y nos ponemos a hablar de diversidad, partiéndolo por temas diversidad, estamos hablando del colectivo LGBT, estamos hablando de mujeres que paradójicamente ni siquiera son minoría. En este país son el 51% de la población. Desafortunadamente en las empresas no forman parte en distintos niveles, no son el 51% de la planta laboral. ¿No? Conforme van creciendo las estructuras, vas subiendo en la estructura, te vas encontrando cada vez menos mujeres representando o siendo parte de esos grupos directivos. Por supuesto, distintas etnias en México tampoco hay representación, tampoco hay una política real de diversidad, de asegurarse de tener programas que incluyan a los distintos grupos dentro de las empresas. Me parece que estamos mal. Creo que tenemos un buen tablado legal. Legalmente deberíamos de tener reglas o deberíamos de seguir reglas de no discriminación, de asegurarnos de no preferir a una persona sobre otra a la hora de contratar gente para la empresa. Sin embargo, mucho de esto es letra muerta. Entonces, en cuanto a diversidad, yo creo que lo más importante es seguir reforzando y seguir trabajando, seguir picando piedra para que, te voy a poner un ejemplo claro, en el caso de American Express, nos aseguramos que en cada puesto que se abre haya un porcentaje de hombres y de mujeres igual. De entrada tienen que ser el mismo número de personas y conforme van avanzando pues en el proceso de contratación, tiene que haber este tipo de mezclas que no necesariamente son permanentes, pero en este momento se tienen que seguir.
porque no tenemos ese patrón conductual en México. Creemos que somos muy diversos y muy abiertos, pero no somos tanto cuando lo ponemos en la práctica. Entonces, ese es uno de los temas. El otro, inclusión. Muchas veces sí tenemos grupos diversos dentro de la organización, pero los que toman las decisiones siempre son ellos, un par de personas que siempre son quienes toman la decisión o invitan a la toma de decisión a un pequeño grupo y no fomentan la inclusión dentro de la empresa. Entonces, otro de los temas que tenemos que seguir trabajando es que todas las empresas no nada más le den un lugar en la mesa a todos los grupos y tengan la mayor diversidad posible, sino que se aseguren que todas las personas presentes en esa conversación tengan algo que decir, tengan una opinión, se sientan cómodos dando su punto de vista, inclusive diciendo que no a algunas de las opiniones que se ponen en la mesa o planteando un desacuerdo a lo que se dice, pero que haya comodidad de esa discusión. Entonces, todavía no estamos ahí en México. Creo que cada vez más el hecho de que hoy marchen, voy a tomar el ejemplo de la marcha de junio de Pride, más de 130 empresas, es increíble, porque inclusive si algunas de ellas van por temas de marketing, está bien, me parece que no debería ser el objetivo final, pero está bien que haya más empresas, que la gente siga viendo que las empresas están participando, Normalizándolo. lo están Ah, normalizando exactamente. El desfile del año pasado, tú caminabas, el de la Ciudad de México, tú caminabas por Paseo de la Reforma y veías cantidad, pero cantidad de edificios con la bandera eh, celebrando desfile del orgullo, participando activamente. Entonces, eso me gusta muchísimo, es un primer paso, pero ahora lo que tenemos que hacer es todos normalizarlo, como bien dices. Tenemos que hacer de esto algo completamente normal, que no sea un tema de conversación que todavía sorprenda o moleste a personas, ¿no? desde luego, y creo que es muy importante eh, que los referentes, los role models, ya no sean únicamente personas de el medio artístico, del medio cultural, del mundo de la moda, que está muy bien y han sido, han abierto, han hecho mucho por la visibilidad. Pero ¿qué pasa al interior de las empresas? ¿Qué pasa con todas esas personas que no se atreven a salir del closet y no encuentran esos role models dentro de sus empresas o dentro de sus industrias o dentro de lo que es el entorno corporativo? Y eso creo que pues no le ha pasado a toda una generación y eso es lo que estamos tratando de hacer en expansión, ¿no? Visibilizar a personas que tienen puestos de responsabilidad y liderazgo dentro de empresas, ¿no? Que, digamos, me parece que todavía ese tabú no ha acabado de romperse y lo vemos, bueno, tenemos las dos partes, ¿no? La gente que dice, por fin pasa esto, y otra gente que dice, ¿por qué? ¿No? Entonces, me gustaría saber, ya como para cerrar tu perspectiva, ¿qué les dices, ¿no? Desde esa posición que tienes como uno de esos role models, ¿no? De los que estoy hablando, a las personas que pues todavía no se atreven, ¿no? A salir del closet en su entorno laboral por distintos miedos y por distintas inseguridades. ¿Qué les dices tú? Bueno, el tema de role model es un compromiso pesado, pero coincido contigo en que tenemos que normalizar la conversación en las empresas. No es un tema exclusivo de cierto, como mencionabas, sector o de cierto tipo de trabajo. Esto es un tema de toda la población. O sea, realmente el colectivo está presente en todos los sectores de la sociedad. Desde el punto de vista laboral, para mí es fundamental, es muy importante, yo lo he tomado como un compromiso personal, contribuir un poquito. ¿Cómo? Primero empezando a hablar y empezando a compartir una experiencia, empezando a, mencionabas la revista del año pasado, los 41 más 1 del año pasado. Para mí fue una decisión importante, o sea, no fue una decisión, digamos que no le metí tiempo, le metí muchísimo tiempo, lo analicé, me encontré, Eladio, teniendo miedo. Imagínate, después de muchos años de yo haber eh,
abierto mi vida completamente a mi familia, a la empresa, a la sociedad completa, me encontré todavía con algo de miedo y con algo de resistencia, inclusive platicándolo con un par de personas muy cercanas a mí, platicándolo, había reacciones curiosas, ¿no? Entonces, ¿qué les diría? Tenemos que seguir trabajando para normalizar la diversidad y la inclusión y la equidad dentro de las empresas. Tenemos que seguir haciéndolo. Eh, yo creo que la decisión es muy personal. En mi opinión, tiene que ser gradual. Conforme te vas sintiendo cómodo, lo tienes que ir haciendo. Pero en las empresas, lo que debemos de hacer, esto sí no es opcional, es no permitir ningún tipo de injusticia, ni de discriminación, ni de maltrato por causa de la orientación sexual. Bien mencionabas hace ratito, ya hay leyes que lo prohíben, leyes explícitas que lo prohíben. Me parece que tenemos que ser muy puntuales en utilizarlas en caso de sentirte discriminado, sentirte sacado de un proyecto, de alguna iniciativa. Por esta razón, hay que ejercerlo. Y por otro lado, ser, ser, ser muy congruentes con nosotros mismos y salir a la calle en nuestra persona completa, con nuestra personalidad completa. Sé que es bien difícil, pero definitivamente en el momento que lo hacemos, y todos lo hemos experimentado, yo lo he experimentado en primera persona, en el momento que lo haces, esa tranquilidad que sientes, y no nada más tranquilidad, esa fuerza interior que sientes, es maravillosa, es extraordinaria. Entonces los invito a buscar asesoría, buscar cuando tengan este tipo de dudas, van a encontrar muchísima bibliografía. Por supuesto, yo estoy disponible para quien sea. A raíz de la edición de junio pasado, no tienes ya la cantidad de personas que me buscaron dentro de la compañía, pero también de afuera. Me buscaban empresas, pero me buscaban muchas personas totalmente desconocidas o desconectadas conmigo. A través de las redes ahorita puedes encontrar a todo el mundo muy rápidamente. Muchas personas para platicar, algunos para platicar, otros para hacerme preguntas. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es salir, preguntar, ahora sí que a quien más confianza le tengamos, pero hacerlo de una manera muy consciente y sintiéndonos completamente seguros de que va a mejorar, porque definitivamente esto es un proceso que va evolucionando y mientras más masa crítica vayamos generando las personas, va a ser mucho más fácil y se normalizará con el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge de Lara. Felicidades también por los 10 años del grupo Pride en Amex, ¿no? Pues qué duda cabe, ¿no? Que han sido punta de lanza para todos los movimientos, ¿no? El movimiento que tiene lugar a día de hoy, el que se hayan sumado tantas empresas. Y bueno, felicidades también a ti en lo personal y en lo particular, pues por haber tomado esa decisión, ¿no? De salir, hablar, ser abierto y honesto y ayudar a las demás personas. Es un gusto siempre hablar contigo y bueno, pues nada, a los que nos estén viendo, pues un saludo a todos y pues hasta aquí llega la entrevista de hoy. Soy Eladio González y me despido. Muchas gracias, Eladio. Hasta luego, un placer. Gracias por la invitación. Muy contentos y seguiremos muy comprometidos a título profesional como American Express y por supuesto a título personal. Y gracias y mucho éxito.